El camino al servicio del alma requiere amor y disciplina, pero sobre todo, mucha confianza en el gran plan que hemos trazado para nuestro transitar por este mundo material. Hoy, Silvia Sepúlveda, angeloterapeuta, sanadora energética BioQuantum, lectora de oráculo angelical y experta en acompañamiento tanatológico, nos comparte su experiencia del vuelo que emprendió en esta vida para convertirse en un ayudante del Gran Espíritu. Un nuevo ciclo comienza cada segundo y tú tienes el asiento de honor. Ya estás viviendo ahora tu experiencia infinita. Mi nombre es Silvia Sepúlveda, nacida en Monterrey, Nuevo León, una hija deseada que tuvo ciertas dificultades antes de nacer porque venía yo sentada. Entonces, en aquellos años las abuelas siempre preferían que las hijas tuvieran sus bebés por parto, ¿verdad? A raíz de esa situación, mi abuela lleva a mi mamá con una persona que era materia del niño Fidencio. Entonces ahí me acomodan para que mi mamá pudiera tener parto. Nazco yo, mi mamá sigue asistiendo a ese templo a dar gracias porque pues yo había nacido bien. Y después, no sé en qué momento, ya cuando crezco, empiezo a tener recuerdos de mi infancia. Puedo decir que tengo recuerdos desde que tenía como 1 año, 2 años. Fui una niña muy inquieta. Me llama la atención que mi mamá decía que yo siempre le preguntaba que dónde se iba a dormir tanta gente. Entonces mi mamá decía, ¿cuál gente? Y que yo le decía, pues toda esa gente que está ahí. Entonces a raíz de eso, pues obviamente unos papás sin información de este tipo y de no creer a lo mejor más allá de lo físico, ellos siempre me decían, ahí estás loca. Entonces, yo creo que esas palabras las vas grabando en tu inconsciente y te llevan a tener ya no la confianza en ti mismo porque te están etiquetando. Más sin embargo, nosotros tuvimos una experiencia muy difícil, mi hermana y yo, cuando a mi mamá le da una peritonitis y está más de 3 meses en el hospital. Y yo, como era la mayor, tuve un lazo muy fuerte con mi hermana, porque yo tenía 4 años cuando llega mi hermana a la casa. Mi mamá llega con ella en brazos, yo la veo ahí y de inmediato me sentí desplazada. Todo ese cariño que me tenían, pues obviamente ahora era desbordado hacia esa niña que llegó. Pero lejos de yo sentir a lo mejor ese rechazo por mi hermana, cuando vivimos esa situación, yo la arropaba demasiado. Hacía cosas que a lo mejor a mi edad no eran tan lógicas por ella, porque como sufríamos tanto, nos tenían en cierta situación que yo tenía que ayudarla para que mi abuela no la regañara porque no quería comer. Yo tiraba la comida, yo vaciaba los vasos de leche al fregadero para que nadie se diera cuenta que ella realmente no comía. Entonces fui creando un lazo muy fuerte con ella. Y voy creciendo y aprendo a defenderla de los demás. Y llego a decirle a las personas, es que tú eres mala. Entonces, obviamente, como eres una niña, pues a lo mejor no lo toman a mal, pero vas creciendo y es tu mismo círculo el que te va haciendo a un lado. Porque le llaman, eres muy franca, eres muy grosera, no te gusta que te llamen la atención, tú siempre estás a la defensiva. Pero para mí no era eso, era que yo veía la maldad en las personas. O sea, yo sentía que esa persona no, y no me podía acercar. Entonces,
Al pasar de los años tuve una adolescencia muy difícil porque yo soy la mayor de mis hermanos, viví violencia en la familia y eso me hacía sufrir mucho porque no podía yo ver ese tipo de situaciones porque yo lloraba demasiado y a lo mejor no lo hacía delante de mis papás, pero en la noche que yo me dormía era un llorar y un llorar y un llorar. Entonces, llego a los 17, 18 años y mi forma de protegerme fue que yo aumenté demasiado de peso. Pesaba como 130 kilos cuando tenía como 16 años. Entonces, yo creo que ese mecanismo de defensa que yo utilicé fue para que ya no me dañaran, porque pues mis propios papás lo decían. Y de hecho, tal vez ahorita yo fuera una de las materias del niño Fidencio, porque ahí les pidieron a mis papás, cuando yo tenía como 7 u 8 años, que me dieran la oportunidad de yo ser guardia de ahí, para prepararme para el servicio. Cosa que mis papás se retiran definitivamente porque el comentario de mi papá fue, no, porque si esta niña ya está loca, pues más loca se va a volver. Entonces, esa bendita locura, pues la fui arrastrando muchos años. Llego a los como 19 o 20 años aproximadamente. ¿Y qué me pasaba? En cada esquina me desmayaba. No tenía ninguna enfermedad física. Simple y sencillamente me desvanecía y hasta ahí. Me levantaba y yo como si nada. En una ocasión, como yo soy enfermera de profesión, yo tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y recuerdo que yo estaba en una guardia de noche y ahí algo me dijo, yo no sabía lo que era un mensaje telepático, pero yo escuché en mi interior que alguien me dijo, tu abuelo ya murió. Yo entraba el sábado en la tarde a trabajar y salía hasta el lunes en la mañana. Entonces yo ya tenía desde el sábado que yo no iba a mi casa. Antes no existía la tecnología de hoy, no había celular, no había redes sociales. Entonces no tenía comunicación con mi mamá ni con mi papá durante ese tiempo. Y lo primero que yo hago cuando llego a mi casa, le digo a mi mamá, mi abuelo ya murió, ¿verdad? Y me dice mi mamá, ¿y tú cómo sabes? Pero esa pregunta de que, ¿y tú cómo sabes? Lo pensé para decirlo, para hacer esa respuesta, derivado de que siempre existe el juicio de estas. Entonces, pasa esto, al poco tiempo, estando yo ya estudiando, estaba en la escuela, pasaron como un año aproximadamente, fallece mi otro abuelo. Entonces, en esa ocasión, yo estaba en la escuela y veo que alguien viene caminando, una tía mía. Lo primero que hago donde la veo, lo mismo. Ya se murió mi abuelo, ¿verdad? Pero no es una voz, es algo telepático que me llega. Hay ocasiones que sí escucho a alguien que me habla, pero en otras ocasiones es como si llegara así de la nada, cuando tu mente está totalmente en blanco, llega esa información. Entonces, obviamente, siendo yo enfermera, y al estar viendo mi situación, llegó un momento en que yo dije, a lo mejor realmente tengo esquizofrenia y no es nada de todo esto, ¿verdad? Más sin embargo, cuando ya salgo de la carrera y voy a tener mi primer trabajo, pues obviamente te hacen una serie de exámenes y sobre todo por el área en la que vas a trabajar. Y pues resulta que todo salió bien. Entonces, yo entro a trabajar a los 22 años. A los 24 años, yo tuve un accidente levantando un paciente, quedó lastimada en mi columna. Entonces, en una ocasión, haciendo el aseo de mi casa, al momento de agacharme, ya no me puedo enderezar. Me dio una lumbalgia de esfuerzo. Entonces, quedé trabada y batallé demasiado para acomodarme. Yo vivía sola en ese entonces, estaba recién casada. Y ya cuando me pude incorporar, le hablo a mi hermana, me lleva al hospital, me ponen un medicamento para relajarme los músculos.
El dolor era muy intenso. Cuando me ponen otro medicamento, me hacen una aplicación por la vena y otra aplicación tipo vacuna. No pasó mucho tiempo en que me ponen el medicamento y yo empiezo a sentir que los ojos se me cierran y en esa oscuridad siento que me voy como en un remolino. Y yo le decía a mi hermana, no te vayas porque me voy. Y me decía, pero ¿a dónde te vas? Digo, no sé, me están jalando. Porque yo sentía, como estaba recostada, totalmente sin almohada y sin nada, yo sentía que me jalaban de los pies. Algo me succionaba. Y obviamente yo estaba asustada, porque nunca me había pasado. Cabe mencionar que yo no padecía de ninguna enfermedad, no estaba bajo ningún tipo de tratamiento. De hecho, estaba embarazada y yo no sabía que estaba embarazada. Entonces, como yo trabajaba en ese hospital, solamente escucho a mis compañeros que dicen, carro rojo, Silvia está en paro. Fue lo último que escuché. Carro rojo significa... Carro rojo es un término que se le da para cuando nosotros tenemos unos carritos que se le llaman carritos de parada o carritos rojos, donde vienen todos los medicamentos y el instrumental necesario para el momento en que un paciente está en esa situación. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay que maniobrarlo, hay que intubar, hay que pasar medicamento, X y Y. Entonces ese carrito que trae todo ese equipo es al que se le llama carro rojo. Entonces, ahí fue donde viví una experiencia maravillosa, que si me dijeran, ¿la vuelves a repetir? Sí, la vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, si eso pasó en ese trance y no logré cruzar el umbral, ¿qué seguirá cuando cruces el umbral? Yo recuerdo, no sé cómo explicarlo, porque físicamente yo no me veía. Mas, sin embargo, para mí era como si fuera mi conciencia la que me decía que era yo. Era un lugar tipo túnel, porque no hay, que digas, a cielo abierto, oscuro, no se veía luz, solamente lo iluminaba el reflejo de una luz que se veía a lo lejos, unas luces inmensas, hermosos colores, iluminaban todo. Yo sentía como si fuera caminando y sí avanzaba porque más cerca veía esas luces. Aunque no me veía físicamente, el cansancio sí lo sentía. Avanzas, avanzas, o sea, yo sentía como que era un camino en el cual no podía llegar. ¿Cuánto tiempo estuve así? No lo sé. Ya cuando yo estoy ya casi cerca de cruzar ese umbral, cuando ya estaba tan cerca, ya era la luz que me cegaba y no se ve más que luz. Pues tanto que te hace cegar esa luz, yo veo cómo se dibuja un manto blanco y solamente pude ver el dorso de una mano. Se veía que era una mano de hombre porque era una mano gruesa, muy blanca, que me hizo así. O sea, regrésate. Yo así lo entendí, ¿verdad? Y le digo, ¿en serio? Sí. Qué irreverente, porque en lugar de decirle, ay, gracias, padre, porque pues, o sea, me vas a regresar, o sea, no sé, mil cosas. Pero ella todavía le dijo, pero ¿cómo? Si yo vengo bien cansada, ¿cómo que no me vas a dejar cruzar? Y la mano otra vez. Entonces, eso marcó mi vida, porque vino en una etapa de mi vida muy difícil, porque yo, para empezar, ya tenía como, ya iba a cumplir 3 años de casada y yo no me había podido embarazar. Resulta que cuando ya termina este proceso, pues obviamente me dan de alta, después me dieron una cita para valoración y es donde yo me entero que estoy embarazada. Entonces, para mí, esa experiencia fue un regalo de vida que me dio. Llega en ese momento cuando a lo mejor y si hubiera trascendido, ni siquiera me hubiera dado por enterada que iba a tener una hija. Cuando ibas caminando en el túnel que dices que te sentías cansada, ¿qué crees que sea lo que va deteniendo ese cansancio? ¿Qué crees que sea? ¿Algunos
sentimientos, algunas culpas, hay cosas que llevamos cargando de este plano material. Para mí, pienso que son los apegos que tenemos materiales, porque no hemos logrado entender que cuando llegamos a este plano, venimos a cumplir una misión de vida, no a hacernos ricos, no a querer tener más, no a querer pisotear al otro para sobresalir entre los demás, que queremos traer el carro más reciente, el celular más nuevo. Y pienso yo que todos esos apegos son los que nos hacen irnos deteniendo y cansarnos al momento de trascender. Porque la enseñanza del gran maestro Jesús es que practiquemos lo que él practicó cuando transitó por este plano, que es el amor incondicional. Mas, sin embargo, estamos muy lejos todavía de poder lograrlo, porque somos muy dados a hacer juicios y a hacer crítica. Por eso hay mucha gente que cuando trasciende, hay esos problemas de que las almas que se quedan atrapadas en una casa porque no la quería vender, no se quería deshacer de ella, cosas así. Debemos de dejar los apegos. Eso es muy importante. Y nos hablan que no solamente los apegos materiales, los apegos con los hijos. Eso también es bien importante porque toda la familia que tenemos aquí en este momento es una familia con la cual en alguna otra vida quedamos mal y nos dan la oportunidad de resarcir el daño. Venimos a jugar roles diferentes, ¿sí? A lo mejor en la otra vida mi mamá fue mi hija, que a lo mejor yo le hice mucho daño y ahora me toca resarcir el daño. ¿Cómo? Con que mi mamá a lo mejor no me ve igual que mis otros hermanos, me trate diferente, yo misma no vea el mismo trato con mis hermanos. Y entonces es una forma de empatar para poder sanar y para cumplir. Porque a este plano vamos a regresar las veces que sean necesarias hasta que no cumplamos y entendamos ese pacto que nosotros mismos hicimos, porque al momento en que trascendemos, dejamos el cuerpo físico. Este vehículo lo vamos a dejar para ir, checar qué nos faltó o qué quedó pendiente, prepararnos y regresar. En ocasiones se nos da la oportunidad de regresar con la misma familia, pero en ocasiones no. Entonces, yo creo que el ser humano todavía le falta mucho que entender, mucho que comprender, porque nos damos cuenta que no podemos practicar el amor incondicional porque hay quienes ni siquiera se quieren ellos mismos. Y si tú no te quieres, no puedes decir que quieres a alguien más. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y otra, por eso a la gente la dañan. ¿Por qué? Porque cuando yo me quiero lo suficiente, no voy a esperar que alguien me venga a dar menos de lo que yo me doy. Entonces, no puedo permitir que alguien me dañe. Eso para mí es muy importante. Entonces, todo viene encaminado a los apegos, porque te enfocas a aquella cosa y te olvidas de ti mismo. Mucha gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo fue? No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que sí les digo es que yo llegué como a las 2 de la tarde, 1:30, y esas jefas que estaban ahí a un lado eran las jefas de turno nocturno, que ellas entran a las 8:30 de la noche. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó. Aparte de regresar con ese regalo de poder ser madre, regresaste con muchísimo más cosas. Pues, la verdad, no me di cuenta en su momento, pero después empiezo a vivir cosas que no me puedo explicar. Primero, con mis pacientes. Yo veía a los pacientes y yo les decía a mis compañeros, mañana no lo vamos a encontrar. Pero, ¿por qué dices eso si está muy bien? No, mañana no lo vamos a encontrar. Pues llegábamos a decir, sí, el día que va a dar.
ahí fue donde yo me movía eso, que por qué yo percibía eso. O sea, era algo que yo percibía, que sentía dentro de mí que me decía algo de esa persona. Sin embargo, había otras personas que estaban totalmente graves y que yo decía, mañana sale adelante. Y lo veía. Entonces, me empieza a pasar algo que médicamente se le llama crisis de ausencia. De repente, de la nada, empezó a tener demasiado escalofrío y yo, dame una cobija, dame otra cobija, y ella tiemble y tiemble y tiemble. Dicen que yo empezaba a decir muchas cosas que ellos no entendían. Y por lo regular, el que estaba siempre ahí era mi esposo. Pasaba y aventaba todos los cobertores porque ella tenía mucho calor. Después que pasa eso, empiezo a tener sueños. El famoso submarino ruso que se hundió, un día antes lo soñé. El avión que explotó por allá en pleno cielo, también lo soñé. Y después llegaron otras formas de conexión, porque ahora, cuando alguien iba a trascender, ya no me lo decían así, sino que yo soñaba una persona vestida de blanco. Si yo le veo la cara a esa persona como si estuviera casándose una novia, yo sé que alguien cercano va a trascender. Cuando no le veo la cara, no pasa nada, yo estoy tranquila. Esos sueños me empezaban a inquietar porque no sabía darles forma. Llega un momento en que digo yo, no más, ya no quiero esto, o sea, me sufro, porque sufro con el dolor ajeno, sufro demasiado. Y uno tiene la autoridad para decir no más. Dejaron de pasar. Y luego después, de repente veía esas sombras. Se aparecían y desaparecían. O sea, era como que de manera fotográfica, rápido. En la noche llegó a suceder que yo de repente dormía y me despertaba y ahí veía, ah, caray. Entonces, como yo tenía mis hijos pequeños, yo decía, no, porque a lo mejor yo puedo controlarme en ese momento, pero mis hijos no. Entonces, lo rechacé y les dije, no, no puedo, o sea, no, ahorita no. Pero resulta que mi hija, cuando llegamos a esta casa, que es su casa, ella tenía 6 añitos. Desde que vinimos la primera vez a ver la casa, no había nada dentro de la casa. Llegamos al segundo piso y me señala, mamá, ahí hay 3 ángeles. Y obviamente cuando llegamos ya a vivir aquí, empezaba. ¿Qué se oye aquí? ¿Qué se oye allá? Y mi hija me decía, son los ángeles, mamá. En una ocasión me llama mucho la atención que detrás de la puerta está el portallaves y yo escuchaba muy seguido como si alguien colgara las llaves, pero salía y no era nadie, o sea, no había nadie. Entonces una vez comentándole a mi esposo me dice la niña, mamá, es que en esa ventana se para un ángel enorme, tiene unas alas bien grandes y donde aletea te mueve las llaves, por eso las escuchas. Wow. Entonces, yo mandé. Entonces, yo pienso que tal vez ella traiga todos estos dones al igual que la madre por la experiencia que yo viví. Porque pues ella ya estaba ahí, su alma ya estaba ahí conmigo. Y pues al vivir la experiencia yo, la vivió ella también. En una ocasión, ella se enferma, se me puso muy mala cuando no había vacuna para el rotavirus en los niños y de una temperatura de 40 grados no le podía controlar con nada del mundo. Y le digo, mi amor, la bañé, la saqué de bañar, la tenía en los brazos y le digo, mami, háblale a tu ángel de la guarda, mi amor, que te cure esa temperatura porque ya me cansé de bañarte y sacarte una vez y otra vez y el medicamento y nada. Y ella solita empieza a rezar. Donde ella empieza a rezar, se mueve la cortina y empieza a inundarse todo olor a flores
y ella empieza en automático a bañarse en sudor, no más temperatura. Esas experiencias que hemos vivido me dan la certeza de que somos algo más que este cuerpo físico. Los seres de luz, los que tenemos más cerca de nosotros, los ángeles, están ahí. Y que todo el mundo espiritual actúa porque actúa. Y siempre he dicho, no se trata de aprender, se trata de recordar lo que te entregaron desde antes que llegaras a este plano. Solo es cuestión que te conectes con tu interno para que escuches la voz de tu corazón. Yo pienso, estudiar, pues cualquiera estudia. Agarras un manual y lo estudia. Pero interpretar la información que llega en ese momento, no cualquiera lo va a saber. Yo en el 2012 aproximadamente, ya que me empecé a involucrar más, me encuentro con alguien que me acuerdo que era como que español y hizo una invitación para una meditación colectiva. Y en esa ocasión yo quedé impactada con lo que pasó. Yo hacía meditaciones 5 minutos, o sea, lo más que duraban 5 minutos y batallaba para hacer conexión y todo. Pero en esa ocasión duramos 45 minutos en meditación. Y fue una experiencia maravillosa. Son las meditaciones guiadas porque pues la persona que te está llevando te va diciendo, vas viendo esto, vas viendo lo otro. Cuando nos dice, ya están parados enfrente del templo, la puerta es de oro, está enorme la puerta. Al momento que abran esa puerta, ustedes se van a encontrar con el arcángel Miguel. Como 4 metros de altura, de cabello dorado, con un traje azul eléctrico inmenso y una espada azul eléctrico que brillaba esplendorosamente. Desde el 2013 a la fecha, yo sé que es él el que habla, porque es una voz de hombre recia, pero a la vez dulce. Y yo de repente empiezo a sentir como que algo me va a llegar, algo en los oídos, pero obviamente yo no lo puedo decir porque para mí es algo personal. Y yo siempre he dicho, mensaje no pedido, mensaje no entregado, porque altero el libre albedrío. Así de fácil. Pasaron 2 años, igual, en un sueño, él me entrega una espada azul y me dice, esta va a ser la protección para ti. Yo la tomo etéricamente y con esa espada siempre he bendecido a mis hijos y a mi esposo y a todos los que están conmigo y la gente que busca mi ayuda. Siempre protejo a esa gente. Han pasado cosas de que a un lado de mi hija, cuando la violencia aquí en Monterrey estaba todo lo que da, ella levantó a un muchacho a punta de pistola, ahí a un lado de ella, y que no haya pasado absolutamente nada, tengo la firme convicción que fue él el que me la hizo invisible. Sí, hay una experiencia que cuenta, me parece que es una chica que va en un callejón y pasan dos tipos a un lado de ella. Creo que a las siguientes personas que iban detrás de ella, no sé si los asesinan, algo les hacen. Y cuando están interrogando al asesino, le preguntan de esta chica. Y dice, no, yo no vi nada. La persona con la que tuve el altercado fue la única persona que yo vi. Y ella dice que recuerda una voz que le decía, tú sigue caminando, no te detengas para nada. Así es. Ellos se pueden materializar en alguna persona. Oye, y cuando mencionaste que veías como sombras, ¿eso qué era? Yo, para ese entonces,
yo ya acudía con una persona que tiene más de 40 años trabajando con lo espiritual. Y ella, desde que yo llegué ahí, ella me decía, es que tú tienes muchos dones. Tú tienes el don de sanación. Por eso eres enfermera. Tus maestros están ahí. Yo siempre he tenido esa sensibilidad para percibir cuando se trata de algo positivo o negativo. O sea, yo sé cuando los maestros están aquí, yo sé cuando llegan, yo sé cuando se van, porque mis perritos y mis gatos, cuando ellos llegan, están en santa paz. No ladran, no andan, ellos están tranquilos. Y yo sé que cuando ellos se van, ellos empiezan a alborotar. Por ejemplo, ahorita no se han escuchado y tengo 4 perritos, ¿sí? Antes de entrar a la conexión yo pedí mi ayuda, que fueran ellos los que hablaran y dijeran lo que quisieran decir. Entonces todo ha estado tranquilo. Y esas sombras yo sé que eran ellos, ¿sí? Eran ellos porque cuando yo pregunto, son seres de luz los que están aquí. Me responden que. En ocasiones ya he aprendido a preguntar nombres y quiénes son antes de que otra cosa pase, o sea, quiénes están hablando, pero las personas que me han escuchado al momento de estar yo entregando mensajes, me han dicho que me cambia la voz, hay ocasiones en que hablo muy fuerte y hay otras ocasiones en que es todo paz y tranquilidad. Ok, entonces, o sea, se está dando una canalización más Ya completa. más en forma y más profunda. Entonces, el ver una sombra o que algo pase no necesariamente quiere decir que, digamos que sea de esencia Entes negativa, ¿no? negativos, oscuros, no, no necesariamente, porque por ejemplo, hace como 2 años aproximadamente, estaba practicando yo una terapia que se llama terapia de Tamataye. Esa terapia es canalizada por una chica argentina muy joven que le dictaron los hermanos pleiadianos. Siempre los cursos que tomo me gusta primero practicarlos con nosotros, mi familia. Entonces, en esa ocasión, estaba haciendo la terapia a mi esposo y lo tenía recostado en la cama. Y me llamó mucho la atención que mis manos, yo las quería llevar para un lugar y no, me llevaban para otro. Y me llamaba mucho la atención ver cómo se movían. Y yo decía, ¿qué está pasando? Yo estaba lateral, enfrente de mí me aparece una mujer de azul, toda azul, ella, toda azul. Me asienta la cabeza, porque yo decía, esto está bien lo que estoy haciendo, y ella me asienta la cabeza que sí, y se va. Y ella era un ser de Ella luz. era una pleiadiana. Oh. A mí me gusta siempre preguntar, confirmar que realmente lo que estás está bien. Y fuera por ejemplo, esas canalizaciones y sanaciones, ¿les has hecho preguntas? ¿Has tenido conversaciones con ellos, por ejemplo, pleiadianos o los ángeles, acerca de su naturaleza? Yo creo que como no soy tan, ¿qué te diré? Como dice la gente, no soy incrédula. O sea, yo creo firmemente en esto. Creo que para mí, en lo particular, para mí no ha sido necesario preguntarles, ¿sí? Porque yo lo siento en mi corazón, yo lo siento en mi interior. Yo sé que son energía pura, yo sé que ellos tienen que bajar su vibración a la de nosotros, porque nosotros no toleramos sus vibraciones. Y de hecho, cuando ha habido esa entrega de mensajes, haz de cuenta que siento en ocasiones los oídos así como cuando va a despegar un avión. El motor de un avión me empieza en los oídos. A mí lo que me ha movido mucho últimamente es que la semana antepasada, cuando empecé a recibir esos mensajes,
Hablaron los maestros de la novena dimensión, así dijeron que eran ellos. Para mí, esto es muy divino. Esto es algo para mí que merece mucho respeto. Que yo les hago una pregunta acerca de que cómo son, quiénes son. Nunca me ha nacido eso porque el concepto que yo tengo, yo creo que lo tengo muy bien entendido desde que viví esa experiencia. Lo que me dejó esa experiencia al momento en que mi vida cambió, que ya no dejé que esa etiqueta de estás loca me siguiera dañando y que al día de hoy tenga yo tantos testimonios de personas que he ayudado, con eso me quedo. Claro. Sí, y es lo que detiene a mucha gente. Empiezan a tener ciertos síntomas que normalmente se asocian con, no sé, un despertar espiritual, una expansión de conciencia y pues bueno, te sientes con principios de esquizofrenia, sientes que te estás volviendo loco, que estás perdiendo, por ejemplo, la audición. Bueno, ahora sí hay más guías, ¿no? Pero no se daba tanto No, antes. antes no, o sea, era un tema muy delicado porque pues decían, así como ahorita lo mencionaste, o sea, siempre lo primero, la primera etiqueta que te ponen es, estás loca. Después ya cuando lo vas procesando y vas asimilándolo, porque aquí hay algo bien importante, para mí fue muy difícil tener esa confianza de lo que me estaba pasando era real, primero, que era real. En segundo, que la ayuda la podía brindar y que esa ayuda que yo estaba brindando era la correcta y que daba resultados. La confianza que tiene uno en lo que uno hace cuando uno se dedica a esto es muy importante. Otra, que el ego no se eleve, que tengas los pies bien puestos en la tierra y que sepas que solamente eres un canal que permite que baje la ayuda para los demás. Tú no haces nada. Desde el momento en que tú vas a hacer una ayuda, vas a hacer un trabajo de energía y te entregas a tu ser superior, él es el que hace todo. Tú solamente eres el canal. No eres nadie en extraordinario, no eres más que nadie, todos somos iguales porque venimos de la misma esencia. Que unos lo recuerden y otros no, es lo que marca la diferencia. ¿Y cómo fue que te decidiste a dar el paso de decir, ok, voy a canalizar, voy a dar mensajes, voy a hacer todo lo que haces? Porque manejas varias herramientas, ¿no? Varios canales. Así es. ¿Qué fue lo que me impulsó? En el 2013 yo tengo una experiencia con una reflexóloga. Llego yo con ella, obviamente por el tipo de trabajo que yo tenía, porque en ese entonces atendía puro bebé recién nacido. Era un estrés total, porque pues obviamente tienes una vida en tus manos que apenas va iniciando cuando tienes que dar todo. Y te digo todo porque cuando llegan los niños y que hay que resucitarlos y darles una oportunidad de vida, o sea, te entregas todo, al menos yo, que amo, siempre amé lo que hacía en mi carrera, porque ahorita actualmente ya no trabajo, gracias a Dios, ya me jubilé. Entonces, yo traía mucho estrés, me sentía mal físicamente, pero mal físicamente agotada, no que tuviera alguna enfermedad, porque pues obviamente en el trabajo te hacen cada cierto tiempo tus análisis. Que yo sabía que yo tenía una enfermedad que se llama fibroquística de mama. Llego con ella, ¿qué te pasa? No, pues es que siento mucho cansancio, mi cuerpo. Así, ok, está bien, siéntate. Más me tardé en la sala que en lo que salí de ahí. Cuando salgo, yo no sé qué cara traería, que me dice mi esposo, ¿qué pasó? No, pues es que la señorita esta dijo que tengo cáncer de mama, tú. Y luego me dice, pero ¿cómo? Pero si no te acaban de hacer examen. Le dije, pues eso dijo ella. Y yo así, llego con mi mamá, toda descontrolada totalmente.
Pasan 2 días y dije, eso fue un día 13. El día 14 en la noche, yo tengo un sueño. Me veo como que en un plano donde había mucha gente y todos mirando hacia el cielo. Y yo les decía, pues, ¿qué tanto ven? Porque yo no veía nada. ¿Qué tanto ven? Y que me decían, es que mira, allá en el cielo. Y yo, ¿qué están viendo? Yo no veo nada. Fíjate bien. Y donde yo giro, se me presenta el arcángel Rafael en todo su esplendor y la Virgen María en la advocación de la Rosa Mística. Entonces, al día siguiente que yo me despierto, yo les pregunto, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Qué está pasando conmigo? Hago esa pregunta y al día siguiente me llega un mensaje de una amiga que es angeloterapeuta igual que yo. Y me dice, Silvia, te tengo un mensaje del arcángel Rafael. Que ya te dejes de sacarle la vuelta. Que tu misión más fuerte va a ser la de sanación. Y obviamente, como lo sabemos, el arcángel Miguel y la Virgen María en la advocación de la Rosa Mística es la enfermera celestial y el médico celestial. Entonces, de ahí tuve una depuración muy fuerte. Fue un tiempo de empezar a padecer físicamente. Si no era una cosa, era la otra, era la otra y era la otra. Bueno, me sacudieron totalmente y yo les decía, bueno, un día le dije, hablé muy seriamente con Dios y le dije, a ver, ¿yo quién soy para ser una elegida tuya? Si yo soy tan pecadora y soy tan rebelde, y yo le decía, ¿no te acuerdas que te dije que por qué me ibas a regresar? Bueno, en automático le digo eso y a los 2 días llega una persona y me dice, ay, estoy bien desesperada, angustiada, mi niña, ya no hay yo qué hacer con ella. ¿Qué pasa? No, es que en la noche no duerme, que le hablan, que esto, que el otro, ya me la mandaron al psiquiatra, ya tiene tratamiento. Vamos a ver qué podemos hacer, tráemela. Pues, sorpresa, la niña se abre de capa conmigo, lo que nunca hizo con ningún médico. La empiezo a tratar con pura energía. Voy y le hago un equilibrio de toda la energía de la casa. En automático, la niña cambia del cielo a la tierra. Cuando la niña ya estaba medicada y tratada por el psiquiatra. Me habla su mamá, estoy totalmente agradecida contigo, no sabes. No. Primero, vamos a darle gracias a Dios, porque si Él no lo quiere, aquí no pasa nada. Pasa lo de esa criatura, me llega a mí René May con sus terapias de regeneración celular. Empiezo a practicar las terapias de regeneración celular y me topo con personas que al momento en que les doy la terapia me dicen, en verdad te veías hermosa envuelta en esa luz. Y yo así, a ver, ¿cómo? Sí, es que cuando me estabas dando la terapia estabas hermosa, mira, llena colores como el arco iris. Y les digo, a ver, ¿cómo me viste si tú tenías tus ojos cerrados? Y yo empecé, dije, qué caray, ¿qué está pasando con mis pacientes? Viene otra persona diferente que no me conocía. Y luego esa persona me dice, qué bonita te viste. Dice, ahorita que me diste la terapia, estabas toda en luz dorada. Se da la oportunidad de tener un encuentro con René May, porque yo era voluntaria de René May. Hicieron una reunión y ahí yo le hago saber mi inquietud, que porque al momento de estar dando una terapia, los pacientes me vieran así. Entonces recibí una felicitación por parte de René May, de su esposa. Hijo,
aquí se ve lo que con amor real e incondicional estás entregando. Dijo, esa es la manifestación del verdadero amor incondicional. Entonces, para mí esto es un tema que me apasiona, es algo que me llena, es algo que no me puedo explicar, que yo quisiera que todo mundo al momento en que salgo a la calle, que ellos vieran lo mismo que veo yo, que todos vivieran esa experiencia de amor, que les digo, entiendan por favor, al menos yo, a mí me han enseñado a que nosotros debemos de ser maestros de maestros, ¿sí? De que no puedes tener cautivo a una persona, que mi obligación es enseñarle cómo cuidarse y cómo hacer que las cosas sucedan, que todo está dentro de ti, que el poder lo tienes tú y no tienes que entregárselo a nadie más, que la palabra, el pensamiento, la acción y el sentir es muy importante. Y que las cosas van sucediendo en este plano porque tenemos contratos de vida que ya hicimos antes de llegar aquí. Así de fácil. Y que la muerte no existe. Existe la transición. Es un cambio de conciencia solamente. ¿Y qué es lo que está bloqueando a la gente para ver eso que tú ves? Las creencias. Las creencias son pegan mucho en la persona. Porque si estamos, por ejemplo, yo vengo de una familia donde el matriarcado era muy grande, ¿sí? Más sin embargo, mi abuela ya lo hacía. O sea, ya mi abuela lo hacía, ir con alguien a que les brindara este tipo de ayuda. Que hablando de a los lugares a donde ella iba, pues el fidencismo es lo mismo, se maneja a través de una energía que baja a través de una persona que se presta, que es una materia, que a lo mejor es como todo, no todas las materias son 100% confiables porque la charlatanería va a existir en todos los lugares, pero ya existía. Y que tal vez en ese círculo de familia, si ahorita te digo cuántas personas despiertas hay, pues de todos los que somos, no llegamos a ser ni el 10%. Entonces, yo creo que las creencias pesan mucho. La creencia en que somos muy cuadrados y siempre vemos esa área del Dios como el Dios que castiga. Y no es así. Dios es amor. Acércate a Él y pídele con amor y Él te lo va a conceder. Pero piensa que cada vez que vayas a pedir, no solamente pidas para ti, pide para ti y para el beneficio de toda la humanidad, porque lo que hagas tú repercute en toda la humanidad. Por eso es importante saber hacer nuestras peticiones. Hagan sus peticiones como si ya estuvieran hechas, porque la palabra tarde que temprano se hace realidad. Así es. ¿Cómo podrías definir al ego? Porque hay, bueno, millones de definiciones y muchos quieren atacar al ego, otros destruye al ego, otros no, que abrázalo. Hay demasiadas definiciones en cuanto al ego, pero para mí, ¿qué es el ego? El creer que yo soy la que hago todo, el creer que yo te sané, el creer que yo puedo hacer que todo esto cambie. Y no es así. Aquí esto funciona de esta manera. Tú al momento de entregar una energía, eres un canal que va a hacer una petición a tus seres guías, a los seres guías de la persona que vas a ayudar. Y pidiéndole siempre al gran Padre Dios que se haga su voluntad. Tú no puedes decirle a Dios eso, ¿con qué cara? O sea, eso no está bien. Es creerte superior a Dios. No puede ser. Entonces, en la actualidad, vemos que hay muchas personas que así te lo dicen.
Yo te puedo curar. Yo te puedo, yo. Y yo a eso le llamo tener el ego muy elevado y ya perdieron el piso, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, yo no hago nada, solamente soy el canal para ayudar a las otras personas. El ego sería como otra creencia, pero en este caso de superioridad. De superioridad. En la sencillez está lo mejor. En lo más sencillo está la clave de todo. Porque a mí de qué me sirve tener miles de pesos si tengo el corazón vacío, si no soy capaz de hacer algo por alguien que está necesitado. ¿De qué me sirve tanto dinero? Con eso no me voy a ganar buenas obras, con eso no voy a contribuir a que la humanidad cambie. Más sin embargo, si yo no tengo más que un peso en mi cartera, pero me encuentro a alguien que está padeciendo y yo le doy ese peso, yo no me voy a quedar sin nada. De alguna o de otra forma, ese peso se me va a ver multiplicado. Pero no lo logramos entender. No tenemos la suficiente confianza en que el universo obra a favor de uno cuando uno hace las cosas bien. Entonces, siento que nos falta mucha sensibilidad, nos falta mucha empatía, porque ya no hay empatía. Mientras no me pase a mí y no me duela a mí, que el mundo rueda. No pasa nada. Por ejemplo, yo de lo que he visto, ya me he encontrado varias veces que en este plano, en este juego en el que estamos aquí en la Tierra, es un lugar donde las energías están siempre en balance, la oscuridad y la luz. Entonces, debe de haber eso porque así la enseñanza, las experiencias se pueden vivir con la intensidad y es más fácil de aprender. Entonces, de cierta manera, siempre va a haber lo que consideramos desbalance, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Es que definitivamente siempre tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Existe el bien y el mal. Nosotros, dentro de nuestra esencia, no somos ni 100% buenos ni 100% malos. Existe nuestra parte material y la parte espiritual. Y tanto que tú te digas, bueno, es la misma proporción de maldad que tienes. Y obviamente se tiene que cumplir el plan divino, ¿sí? Porque pues hay ocasiones en que llega gente conmigo y como que hay algo dentro de mí que me dice, esta persona no, es así. Porque tristemente tenemos que aceptar que aunque nos duela, algo hacen las personas para padecer de eso. Y por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para integrar esa parte negativa, mala, oscura o... Yo creo que para poder integrar por completo esa esencia de negatividad en nosotros, yo creo que es un trabajo de cada quien. Tenemos que trabajar primero en nosotros mismos, reconocernos nosotros mismos, reconocer quiénes somos, cómo somos, porque realmente en ocasiones no queremos ver ese lado oscuro que tenemos, porque nos duele. Por ejemplo, yo, en lo particular, cuando mi parte material tiene ese desequilibrio, no hace falta quien me diga, espérame, pero ¿por qué tú? Si tú qué haces, espérame, no te confundas. Mi parte material también tiene derecho de enojarse. Mi parte material también tiene derecho de gritar. Mi parte material es la parte material, que nada tiene que ver con mi lado espiritual, es esta parte. Pero cuando llegamos a reconocer quién soy yo y realmente acepto con amor aquello que no me gusta de mí, yo creo que empiezas a reconciliarte contigo mismo y empiezas a decir, caray, cuando te quieres salir de ese centro dices, no, espérate, tranquila, ubícate, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, hay que reconocer nuestros defectos, ese lado que no nos gusta y abrazarlo,
Nosotros como humanos solamente queremos el lado feliz. Lo que nos hace sufrir no nos gusta, ¿verdad? Entonces he aprendido que cuando uno da gracias, tienes que dar gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, por lo que tienes y por lo que todavía no te llega. Para mí no hay amor más grande que el que le tengo a Dios. Todos mis proyectos y todos mis planes que tengo, siempre los pongo primero en manos de Él. Y yo siempre les pido a mis ángeles que me hagan llegar a las personas correctas a mi vida. Si ellos quieren que más gente se entere quiénes son ellos y qué tantas cosas pueden hacer por cada uno de nosotros, me pongan a las gentes correctas. Y hace 2, 3 días, antes que llegaras tú, yo les hice esa petición. Y llega ese mensaje y yo así, wow, o sea, y lo peor, de una página que tiene 12, 13 seguidores y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, no les gusta que tenga tantos seguidores, o sea, mande, ¿verdad? Entonces, les digo, todo llega a su tiempo, todo es un plan que se tiene que cumplir, no es ni antes ni después, las cosas no se deben de forzar, llegan en el momento justo, siempre, 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 y que sepan que existen, sí existen, siempre están ahí a un lado, que en ocasiones, aunque nos duela, la experiencia de vida la tenemos que vivir, pero que siempre esa experiencia, por más amarga que sea, si uno se acoge a la voluntad de Dios, esto, lejos de dejarte una experiencia amarga, te deja una experiencia de felicidad y de gozo y de saber que hay algo que mueve todo y que al final del día solamente es lo que tú has sembrado en vidas anteriores y en esta vida. Y si quieres que ese famoso karma salga de ti y se vaya haciendo menos, genera dharma, haz cosas buenas, haz acciones buenas para que veas cómo tu vida cambia y no esperes que el cambio sea de afuera, de tu entorno hacia adentro. No, el cambio es de adentro hacia afuera. Porque cuando tú empiezas a cambiar, la gente ve algo en ti y eso impulsa a los demás. Confianza en la incertidumbre. Exactamente, la Y confianza. si regresamos un poco, cuando decías que empezabas a hacer esas canalizaciones que te daba mucho frío, ¿por qué es que se da eso? Se dice que es un cambio de energía, fíjate, ahora he aprendido eso. Cuando uno empieza a hacer un trabajo energético, empieza a haber ese choque de energías entre el frío y el calor. Por ejemplo, yo, ahorita que te mencionaba, cuando voy a recibir un mensaje o algo, hay ocasiones que los oídos, hay ocasiones en que me recorre un calor desde los pies hasta la cabeza. Y ahora ya he distinguido que cuando es una energía negativa, me da mucho escalofrío. Ahora yo lo relaciono como que era, yo creo que para mí era una energía negativa que quería apoderarse, porque pues ahora lo percibo así. Y que gracias a Dios no se le dio la oportunidad de haberse manifestado de esa forma, ¿verdad? Porque pues para ese entonces yo no estaba preparada. Y como por ahí alguien me dijo, es que el canal estaba abierto, pues obviamente podía entrar. Y pasa muy curioso, porque les digo, yo no sabía tampoco que esas almas que ya trascendieron pudieran hablar y decir, dile. Pero sí me pasa, o sea, bien curioso, porque estoy hablando con las personas y de repente empiezan a hablar de eso. No, es que esta persona cuando se fue así, así, y empecé, diles esto. Oye, me están diciendo, ¿quieres? Si me dicen que sí, adelante. Pero no es muy común. Para mí no es tan común cuando me dicen,
es que tú te comunicas con personas fallecidas. Yo digo que no. Las personas piensan que tú los traes a esas almas que ya no están, que ya trascendieron, tú las traes en el momento que quieras. No, no, no funciona así. Ellos gastan mucha energía para poder comunicarse con nosotros. Entonces yo no voy a traer a una persona nada más así. No, si esa persona quiere, él hablará. Pero yo no puedo atraer a alguien por el desgaste de energía que es para ellos. Hay un medium que él dice que cuando los seres trascienden, ellos dicen que están más vivos que nunca. Y la verdad sí. La verdad sí, ya lo comprobé 2 veces. Una fue con mi papá y otra fue con mi tío. Entonces, de que ellos buscan la manera de comunicarse con nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer que, aparte de que nos sirva a nosotros para sobrellevar ese duelo, les sirva a ellos también? ¿Hay algo que podamos hacer? Mira, se dice que por eso al momento de que las personas trascienden, se les tiene que hacer su servicio funerario. Es muy común que veamos en esos tipos de servicios que las personas hablan de la gente, de todas las cualidades que tenía. Pues se dice que hay un ángel que registra toda esa información. Y esa es la carta de recomendación de ese ser que ya partió. Ellos suben la información para cuando esa persona llegue allá. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a un servicio, hablemos como si la persona estuviera ahí. No tengas miedo. A lo mejor no lo vas a hacer explícitamente, sino que acércate y de manera respetuosa, dale las gracias. Hazle saber lo que hizo por ti. Dile que todo va a estar bien. Háblale bien de ti, que él te escuche, que sepa que tú estás ahí de verdad, que estás agradecido con esa persona. Ahora, es muy importante ponerles luz para que tengan luz en su trascendencia, porque, pues, como yo lo menciono, o sea, ese camino para mí estaba iluminado. Yo no sé para los demás qué tipo de iluminación hayan tenido o si realmente la tengan, ¿sí? Entonces hay que ponerle luz en su camino, un vaso de agua, hacerles oración. ¿Y a nosotros qué nos sirve? El dolor siempre va a estar ahí porque es un dolor que te va a dejar una huella, ¿verdad? Llóralo el tiempo que tú quieras. Nadie te tiene que decir cuándo es tu tiempo y nadie se va a enojar porque le llores, ¿sí? Que ellos se dan cuenta, pues dicen que sí se dan cuenta, ¿verdad? Pero ¿de qué otra manera vas a sanar si no lloras? Si no lloras te vas a enfermar físicamente, ¿verdad? Entonces llóralo el tiempo que sea posible hasta que tu corazón sane. Si tú les pides a ellos que te digan que están bien, ¿te van a dar señales? Porque sí te las dan. Mi tía lo vivió. Desde que mi tío falleció, un colibrí va y se para todos los días en su ventana. Ahí tiene un árbol y ahí se para el colibrí todos los días. Confíen y crean en lo que les hablan, en lo que les dicen o les mandan por otro lado con una persona, con un allegado, un olor, una canción. Y ahí está. Entonces, obviamente no lucro con esto porque afortunadamente yo no vivo de esto, pero tampoco me gustaría endeudarlos con el universo. Entonces, y tengo que hacer cobros de. Sí, nada más que debe de haber un cierto intercambio, ¿no? Así sea un par de monedas, algo, algún intercambio de cualquier forma, pero debe de haber eso para que siga fluyendo. A mí me hicieron saber Los Ángeles, una canalización,
que las personas, por ejemplo, yo que iba con esa maestra, ella dice, yo no cobro, es lo que tú quieras dar. Dicen que cuando pasa así es porque la persona todavía está en deuda en otra vez. Por eso no se le permite como tal recibir una moneda. Porque cuando es así, lo que quieras dar, habrá gente que no te va a dar. Entonces es ahí donde se dice que es porque la persona todavía está en deuda en una vida anterior. Que es como les digo, o sea, no somos nosotros los que trabajamos, son nuestros maestros guías. Por ejemplo, en la terapia de bioquantum, los que trabajan, pues son los maestros de la novena dimensión. Nosotros, de manera etérica, entregamos el cuerpo de la persona que vamos a tratar y por eso no puede haber margen de error, porque en el cuerpo etérico están trabajando en la novena dimensión y nosotros aquí en el plano físico. Entonces no hay margen de error, para nada. Por eso no hay duda de que se vaya a hacer algo mal, porque ellos son los que hacen los trabajos. Cuando me va a llegar una persona enferma, como que yo la sueño antes o a mí me duele lo que la persona me va a decir. Yo soñé a un hombre que estaba enfermo de la próstata y que venía conmigo y que yo le había puesto un suero en color azul. Y yo le estaba pasando un suero y yo le decía, con este medicamento usted se va a aliviar, va a ver. Con este se le van a desaparecer todos sus problemas. Y que él me decía, pero es que ese no es un suero, eso es pintura, es azul. Le dije, no, 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 no. Es que el medicamento que necesita usted tiene que ser de color azul. Entonces pasa eso y al día siguiente me entero que el hermano de la madrina de mi hijo tiene cáncer de próstata. Entonces ya hablé con ella y le dije, ¿sabes una cosa? Yo ya lo soñé, ya lo había soñado, vamos a hacer esto, te voy a decir qué hierbas le vas a conseguir, le vas a ayudar. Pues afortunadamente duró buen tiempo y me tocó ayudarlo a trascender. Cuando le tocó su transición, ahí estuve con él. Y puede ser una ayuda desde un mensaje hasta una curación, hasta ayudarlos a trascender. A trascender, así es. Sí, sí, de hecho yo tengo que ser muy clara en ese aspecto porque, por ejemplo, el día que se puso mal, me habló ella y me dice, necesito que vengas a ayudarme, porque pues ella también es enfermera. No puedo canalizar a mi hermano. Cuando yo llego y lo veo, sola dije, ya va a trascender. Entonces le ayudo, lo canalizo, me ponen el medicamento y todo, me salgo, le digo, ya me voy, y luego me dice, hazme un favor. Le digo, dime. Me dice, hazle algo de lo que tú sabes hacer. Y luego le digo, habla con sus hijas y con su esposa, ¿verdad? Si lo aceptan, claro que sí. Le digo, pero ahí te va. Son dos cosas las que pueden pasar. Una, que le ayude a levantarse un poco y recobre fuerzas para seguir adelante. Otra, que le limpie el camino para trascender. Si tú lo aceptas, yo encantada. ¿Por qué? Porque se puede prestar a malas interpretaciones. O les ayudas para seguir adelante o les ayudas a trascender. En esa sanación o en ese trabajo quantum, ya ves que platicábamos la vez pasada y lo primero que me llegó fue como el trabajo que hacían los curanderos como tipo Pachita. Se trabajaba... Con los espíritus. Bueno, aquí obviamente los maestros que están en la novena dimensión, pues son seres súper espectaculares que ellos tan solo con tocar te pueden sanar, ¿verdad? Entonces, en este tipo de sanación, lo que se hace es limpiar todo el cuerpo
de las larvas energéticas que tengas. Podemos ir hasta trasplantando etéricamente órganos. Al momento en que nosotros vamos a hacer esa terapia, nosotros nos quedamos con el cuerpo físico de la persona, pero antes de empezar la terapia, tenemos que entregar el cuerpo etérico a los maestros de la novena dimensión. Es una terapia de duración muy corta, dura 8 minutos y es una terapia muy completa. Sí. La persona a la que se la entregaron los maestros es Martín Peña. La técnica lleva una serie de pasos. Te vuelvo a repetir, hasta trasplantes de órganos de manera etérica podemos hacer. Obviamente por el corto periodo de tiempo no necesitas hacer lo que hacía Pachita con el cuchillo, ni abrir, ni suturar, ni nada. Se hace ese tipo de situaciones, pero pues de manera etérica. Y como es una técnica rápida, de hecho, los médicos del cielo dicen que sus terapias duran 3 minutos. Ok. Entonces, de cierta manera ya evolucionó la terapia que daba Pachita. Definitivamente que sí, conforme va pasando el tiempo, vamos viendo que existen técnicas de sanación de corta duración, con más efectividad y sobre todo, algo que a mí me queda bien claro, que la energía trabaja de manera presencial y a distancia de la misma forma, porque yo cuando, por ejemplo, hago una terapia de alineación de chakras, que es para que la energía esté fluyendo al son de la energía del universo, yo me pongo en contacto con las personas a través de un mensajito, una llamada, recuéstate, haz esto, haz lo otro. Yo cuando termine te marco solamente para avisarte que ya terminé, por si te quedas dormida, no importa, después me hablas. Cuando yo pregunto las experiencias que tuvieron al momento de la terapia, yo me quedo sorprendida. Hace días hice una terapia y al momento de yo estar enviando energía al plexo, de repente a mí son muy dados a ponerme de colores. Cuando yo estoy con los ojos cerrados, se me presenta un color u otro. Y en esa ocasión, la chica, cuando estaba en plexo, de repente todo se me puso, pero negro. Jamás se me había puesto así. Negro, pero un negro, mucha oscuridad. Y sentía mucho frío en esa área. Entonces batallé, porque yo el trabajo que utilizo péndulo de cuarzo, utilizo cuenco, ¿sí? Armonizador, utilizo cuarzos. Entonces ya cuando terminó la terapia y todo, traía algo pero bien pesado, pero pesado en el plexo. Entonces ya cuando me manda a decir cómo le fue, me dice, es que de repente sentí mi estómago muy raro. Me empezó a brincar el estómago y empecé a ver puro color negro, me decía. O sea, definitivamente traías algo bien pegado en tu plexo. Le digo, eras bien corajuda, muchacha, ¿verdad? Y luego ella se ríe y me dice, poquito. Le dije, no, hombre, ¿cuál poquito? Pero que sí bastante. Entonces, o sea, me llama la atención tanto como la energía, a pesar de estar a través de una pantalla, a miles y miles de kilómetros de distancia, puedas entregar eso, para mí es maravilloso. Maravilloso. O como cuando las lecturas del oráculo angelical, que nos ponemos en contacto también por una videollamada y que es gente que no la conozco porque no son de este país y viven en otros lugares y que yo empiezo a leer y que terminamos y me dicen, ¿cómo supiste todo eso? ¿Por qué me dijiste? Pero si yo no... No soy Yo yo. no dije, yo no soy. A mí me dicen, por eso les digo, cuando voy a hacer una lectura o voy a entregar un mensaje, siempre les digo, pónganse atentos, porque ustedes me preguntan después, ¿qué me dijiste? Yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. O sea, se entrega en el momento y hasta ahí. A menos que sean mensajes grabados, que alguien me pide un mensaje o algo y se lo grabo, ahí sí, porque pues lo voy a volver a leer. Pero de que yo te entregue un mensaje
y luego me preguntes, oye, ¿qué me dijiste? Así no funciona. Por ejemplo, eso de las larvas, que lo mencionan en muchos lados. Por ejemplo, hay grupos que ponen sus fotos y hay que me ven y salen muchos. Ah, tienes larvas pegadas o tienes no sé qué, bla, bla, bla. ¿Eso se da por alguna debilidad en tu campo áurico o por qué se da eso y qué finalidad tiene esas larvas, esos entes, qué es lo que obtienen de nosotros? De nosotros obtienen la energía, de eso vive. ¿Qué tipo de energía? Nuestros corajes, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones. El hecho de que otra persona te desea algo malo o despotrique en contra tuya o te diga una mala palabra, eso hace que esos seres sutiles se alimenten y vivan en tu cuerpo. ¿Nosotros mismos los podemos remover o No, hay que removerlos. Por ejemplo, Martín Peña pone unos ejemplos de cómo los seres sutiles se pueden ver en el cuerpo. Había un caso de una niña que era sordomuda, que así había nacido. ¿Sí? Entonces se dice que a la mamá le hicieron algo para dañarla a ella, pero desafortunadamente ella estaba embarazada y a la que dañaron fue a la criatura, que tenía un tipo de animal como él lo relaciona como una langosta, ¿sí? Que tenía sus tentáculos, era ciega, sorda y muda, le tenía los tentáculos ojo, oídos y en la laringe. Así la tenía pescada. Entonces, hay quienes tienen la facultad de ver esos seres sutiles tal cual y como son, ¿sí? Yo no soy tan de visión, yo soy más de percepción, pero hay quienes tienen esa facultad, ese don tan desarrollado que los pueden ver, cómo se ven en el cuerpo de las personas. Y te vuelvo a repetir, de eso viven, de las emociones negativas de nosotros. Por eso debemos de tratar de tener pensamientos muy limpios, de sentir de manera muy limpia, de hablar lo más limpio que se pueda, ¿sí? Para evitar que esos seres sutiles lleguen a nosotros. ¿Por qué? Porque realmente se dice que hasta cerca del 98% de las enfermedades físicas son emocionales. Entonces, una emoción maltratada o atrapada en uno nos va a llevar a padecer físicamente. Y yo era el pleito que tenía con los médicos. Y yo les decía, bueno, demuéstreme cuántos pacientes ha curado de diabetes. No, ellos se la quitan con que, no, es que es una enfermedad que ya llegó y ya se quedó ahí. No es cierto. No es cierto. Hay personas que solo necesitan que las escuchen y con eso sanan. Más sin embargo, ¿qué pasa? Vas con el médico, te da un tratamiento, pero no te sana la emoción. Eso es muy importante, que te sane la emoción para que puedas sanar. Ahora lo sabemos perfectamente que los medicamentos te componen una cosa, pero te descomponen cinco, ¿verdad? Entonces, la emoción es muy importante que la hagamos conscientes para poderla sanar. En el momento en que nosotros sanamos una emoción, podemos sanar físicamente, ¿sí? Entonces, el cuerpo físico, energético, se tiene que dar mantenimiento. Así como vas con el médico a que te haga tus exámenes, bueno, date tus terapias de equilibrio de energía, date mantenimiento para que estés bien, piensa bien, siente bien, habla bien, actúa bien. Y con eso vas a ver cómo tu equilibrio llega, ¿sí? Porque cuántas personas no han llegado conmigo que se sienten mal, pero no están enfermas físicamente. Ya les hicieron exámenes de esto, lo otro, y no tienen nada. Entonces ahí es donde empezamos a poner. Vamos a ver.
primero, a mí lo primero que me gusta siempre es, vamos a ver cómo anda tu energía y de ahí partimos. Hay gente que de un día para otro tiene mucho cambio. Y ese es el problema, que como ven el cambio tan pronto, ya no le dan seguimiento. Más o menos, ¿cuánta es la gente que llega a ti por problemas emocionales o por traumas o que tengan algo de una vida pasada o de algo, digamos, más espiritual? Fíjate que no llevo un récord como tal, ¿verdad? Lo único que sí te puedo decir es que hay muchas personas que siempre quieren saber qué va a pasar con ellas. Eso me ha tocado mucho. Personas que quieren saber qué pasa conmigo. Hay mucha gente ávida de saber que van a estar bien. Hay mucha gente que tiene miedo de lo que sigue, ¿sí? Con estos tiempos lo que se ha desencadenado mucho son las crisis de ansiedad y depresión. Hay mucha gente que llega con que no puedo dormir, no quiero salir porque tengo miedo, el encerramiento ya me causó problemas y eso es lo que se está viendo mucho ahorita. Ahora, este es un tema que no me he querido meter mucho, pero me imagino que es parte de lo que hablábamos del balance de las energías en este plano. Toda esta situación tiene un trasfondo oscuro. Pues mira, los hermanos mayores así nos lo hicieron saber en múltiples canalizaciones de personas que realmente han canalizado mensajes derivados de toda esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Pues sí se dice que cada 100 años se hace una reducción de población, porque eso lo sabemos, ¿verdad? Desde la antigüedad existe. Y como ahora estamos por pasar de una dimensión a otra y que lo vamos a hacer con el mismo cuerpo físico sin necesidad de trascender, pues obviamente las cosas se pusieron difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en que ya la gente ya no se cree todo lo que le dicen, para empezar. Y de ahí empezó todo esto de que cuando quisieron imponer algo, la gente no lo hacía. Al principio sí, pero se fue avanzando el tiempo y la gente ya no quiso, o sea, ya no más. Entraron en una etapa de rebeldía. Porque se empezaron a dar cuenta que lo que decían no empataba con la realidad. Qué casualidad que las personas que se trataban en casa pues no se morían y los que se iban al hospital sí, ¿verdad? Entonces a nosotros nos dijeron que nos quisieron controlar a través del miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el miedo nos debilita el sistema inmunitario. Cuando uno tiene miedo, todo se desequilibra en el cuerpo y el miedo mata. Y si nos damos cuenta, realmente los que tenían miedo fueron los que trascendieron. Y ahora nos vamos a enfrentar con otra situación, porque derivado a que estuvimos encerrados, siempre en nuestra casa, ya nuestras defensas no están haciendo lo propio. Entendamos que somos un cuerpo energético, todo se mueve por energía, tan simple y tan sencillo, nuestro cerebro y nuestro corazón funcionan por impulsos eléctricos. Es importante que nuestra energía fluya al son de la energía del universo para que estemos teniendo ese círculo de fluidez, que al momento en que ese círculo empieza a bloquearse o a desequilibrarse, es cuando empezamos a padecer físicamente. Nuestros 7 chakras principales deben de estar en equilibrio total para que nosotros estemos equilibrados en el plano físico y no padecer. Nunca dudemos que la energía traspasa cualquier barrera y cuando nosotros somos capaces de entregar esa energía,
podemos hacer maravillas en las personas, gracias a ser ese canal dispuesto a entregar. Gente que tiene síntomas de despertar, ¿qué les recomiendas? Que busquen ese camino de apertura de conciencia, que lo empiecen a cultivar, que no se queden con lo que les digan, no, que se pongan a investigar, que no se crean todo lo que les dicen en las redes sociales, que no se crean todo lo que dicen en internet, porque no todo es real, que se abran a vivir la experiencia, porque hasta que no vives la experiencia, puedes decir si es real y si existe. Dentro de las terapias que manejo, mira, yo trabajo a distancia, trabajo con cuarzos, la gemoterapia, trabajo terapia con ángeles, implanto sellos angelicales, terapias de sonido con cuencos tibetanos, terapia de bioquantum, terapia de tamatayé, terapia de códigos solares, terapia de biomagnetismo. También soy lectora de oráculo angelical, a través del cual entrego mensajes angelicales. Todos esos servicios, todos se pueden dar a distancia. También soy aromaterapeuta, también soy facilitadora de constelaciones familiares, también tengo el Reiki de la mujer, el Reiki lunar. Entonces, todas esas herramientas han llegado a mí para poder acrecentar el cómo puedo ayudar yo a mis personas que atiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez no todos necesitan lo mismo. Yo siempre que me preguntan que si los puedo ayudar, la primera pregunta que yo les hago es, ¿qué necesitas y qué te llevó a buscarlo? Algunos llegan por recomendación, otros llegan porque me encontraron en las redes, y algunos otros porque nada más de buenas a primeras dijeron, a mí me dijeron que tú me podías ayudar. ¿De dónde? No sé, pero ellos así lo refieren. Entonces, necesitaba yo tener una herramienta. Tristemente la gente, para creer, tiene que ver algo físico. Otra cosa bien importante, hay mucha gente dada a buscarme para que yo les haga trabajos que sí, porque alguien les hizo daño. No, yo siempre les dejo claro desde un inicio que aunque lo supiera hacer, nunca lo haría, porque yo sé que todo tiene un cobro de vida, que todo lo que hago siempre tengo que hacerlo lo más limpio posible, y cuando voy a entregar mensajes, sobre todo, ser lo más objetiva que se pueda, entregarlo sin que intervenga mi propio juicio ni mi propio pensamiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que hago, lo hago realmente de corazón y con la intención de ayudar a las personas